El crepúsculo invadió la suite de lujo, filtrándose por los grandes ventanales, pero su luz dorada no logró calentar el ambiente estéril y silencioso. El aire acondicionado mantenía una temperatura quirúrgica, y el único sonido era el pitido bajo y constante de los monitores médicos, que ahora no registraban nada vital, sino la derrota de la ciencia y la tecnología más avanzadas. Samuel Torres, el magnate de unos 47 años, un hombre cuyo nombre era sinónimo de mover mercancías y montañas de dinero por el mundo, se veía reducido a una sombra en la silla de diseño. Su traje de $3,000 estaba arrugado, la corbata aflojada, y en su barba incipiente se notaba el cansancio de noches sin dormir. Sus ojos, antes dominantes y calculadores, estaban enrojecidos y vacíos, fijos en la cama donde yacía Lucas, su hijo de 10 años. Un niño cuya piel pálida y frágil era un testimonio silencioso de la guerra perdida. En el centro de la habitación, la escena era un monumento a la impotencia del poder. El oncólogo jefe, un hombre de renombre mundial, con un aire de prestigio y arrogancia que ahora se había disuelto en una honestidad dolorosa, sostuvo la mirada de Samuel. El médico no necesitaba hablar en voz alta. El silencio de la suite amplificaba la resonancia de sus palabras, palabras que eran más frías y duras que el mármol del suelo. Alrededor, un equipo de especialistas de élite, todos con rostros de cemento, asintieron en un coro mudo de confirmación, como si firmaran el acta de defunción de la esperanza. Samuel había pagado por la mejor tecnología, los mejores cerebros, las mejores esperanzas del mundo, y ahora el resultado era un cero frío y desolador. El doctor Ramírez, el jefe de oncología, se quitó las gafas, un gesto que indicaba la gravedad, y miró a Samuel, cuyos millones ahora no valían más que un centavo oxidado en la calle. «Señor Torres», comenzó el doctor, su voz llena de una compasión profesional y distante, «hemos agotado todos los protocolos, desde las terapias más experimentales hasta las quimioterapias más agresivas, y hemos revisado, por tercera vez, los bancos de donantes en todo el mundo, América, Europa, Asia. Los marcadores genéticos de Lucas son increíblemente raros, únicos, diría yo. Es un caso excepcional, señor Torres, y le prometo que hicimos hasta lo imposible, pero lamentablemente la compatibilidad no existe para él. Simplemente no hay un donante en este planeta. Samuel no pestañeó. Había pasado de la negación a la ira y ahora a un vacío helado. Su única expresión fue la de un hombre que acaba de ver cómo su imperio, el trabajo de toda una vida, se desmorona ante sus ojos, no por un error financiero o un competidor, sino por una fuerza invisible e invencible. El oncólogo tomó aliento, sintiendo el peso de su juramento hipocrático, y entregó la frase que selló el destino de su joven paciente, la frase que desencadenó toda la historia. El pronóstico es claro. Con el deterioro actual, le quedan, con suerte, 3 meses. Ya no podemos hacer nada por él aquí. Lleve a Lucas a casa, señor Torres. Denle comodidad, paz. Disfrute lo que queda de tiempo. La frase golpeó a Samuel como una explosión sónica. Su mano, que había firmado contratos de cientos de millones de dólares, se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El doctor se retiró, dejando a Samuel solo en la sala, con el peso de la derrota absoluta. Por primera vez en su vida, el magnate, el hombre que controlaba el destino de miles de personas, se dio cuenta de su insignificancia ante la biología. Su dinero era solo papel pintado. Se puso de pie, su traje de lujo sintiéndose como un disfraz grotesco, y se dirigió a la ventana, mirando el atardecer sobre la ciudad, una ciudad que él creía poseer y que ahora le recordaba que no podía comprar ni un día más de vida para su único hijo. Horas más tarde, de vuelta en su mansión,
El contraste era aún más grotesco. El vasto y frío imperio de la familia Torres no tenía eco, solo el silencio de la derrota. El despacho de Samuel, normalmente un santuario de orden y poder, era ahora un campo de batalla emocional. Informes médicos arrugados, con el logo del hospital de lujo, sobresalían de la papelera de cuero. Samuel había abandonado la casa poco después de desahogar su rabia con el único objeto que se lo permitiría, la basura, dejando una estela de vasos de whisky vacíos y papeles arrugados. La atmósfera era de caos controlado, un reflejo del alma del magnate, que se sentía vacío y sin rumbo, incapaz de entender cómo, con todo su poder, había fallado en lo único que importaba. Mientras el magnate de los negocios estaba lejos, perdido en la noche o en algún bar caro, Gabriela, la empleada doméstica de unos 40 años, hacía su trabajo en el despacho a medianoche. Ella era la cara silenciosa y humilde de la casa. Una mujer con el uniforme sencillo, el rostro cansado por el doble turno, pero que poseía una empatía que no se compraba ni se vendía. Ella no leía los periódicos financieros, pero leía las emociones de las personas, y el estado de la oficina era un grito de dolor. Por respeto a su jefe, y por una curiosidad instintiva, se inclinó para recoger la montaña de papeles del cubo de basura, su único contacto con el mundo de élite. Al desenrollar un informe médico arrugado, buscando una papelera más grande en la cocina, sus ojos, acostumbrados a la rutina, se detuvieron en una línea subrayada en tinta roja. Una línea que, para ella, era tan incomprensible como un contrato en chino, pero que ahora se clavaba en su memoria. Marcadores genéticos extremadamente raros, secuencia específica, CHELAB 27, DR4, DR7. Gabriela no entendía los términos, pero el desespero en el papel era palpable. El niño que había visto crecer, Lucas, el niño dulce y tranquilo, se estaba muriendo, y la ciencia se había rendido. La imagen de Lucas, cuando era pequeño, corriendo por el jardín, la golpeó con la fuerza de una revelación. El dinero y el poder de Samuel no pudieron salvar a su hijo. ¿Qué sientes al ver que las cosas más importantes de la vida escapan al control de la riqueza? Comenta si crees que todavía hay esperanza para Lucas y acompáñanos en el próximo acto. Gabriela sostuvo el papel arrugado en sus manos. La rara secuencia genética impresa en el informe parecía arder en sus dedos. Su corazón, acostumbrado a las preocupaciones cotidianas de las cuentas y el alquiler, comenzó a latir con una cadencia febril. La empatía profunda que sentía por Lucas, a quien había visto dar sus primeros pasos y a quien consolaba en secreto después de las reprimendas de su padre, se transformó en una necesidad urgente de actuar. Ella, la mujer invisible para la élite de Samuel, ahora era la única persona que sostenía en sus manos la clave para un posible milagro. La contradicción de la vida era evidente. La solución a un problema de millones de dólares, un problema que la ciencia más avanzada no pudo resolver, podría estar en manos de la empleada doméstica más humilde. La visión de los marcadores raros desató una memoria enterrada, un recuerdo de hace 15 años, de su pueblo natal en el interior, tan lejos del lujo de la mansión de los Torres como la tierra de la luna. Una niña del pueblo, con una historia similar a la de Lucas, había necesitado un trasplante, y el sacerdote había organizado una campaña de donación de médula ósea. Gabriela, entonces una joven de 20 y tantos, recién casada y llena de esperanzas ingenuas, había participado. Se había registrado, le habían sacado sangre y luego la habían mandado a casa, diciendo que la llamarían si era compatible. Ella nunca fue llamada, la niña del pueblo murió, y la promesa se desvaneció en el olvido, una anécdota lejana de una vida pasada. El recuerdo era tan vívido que la hizo temblar. No era lógica,
Era una fe ciega, una intuición pura, un acto desesperado de compasión. ¿Y si ella fuera compatible? La probabilidad, según el médico, era de 1 en 10 millones, casi nula. Pero la simple existencia de su registro de donante le daba un resquicio de esperanza. El conflicto interno se instaló. Gabriela miró el papel. Luego pensó en sus 3 hijos, en la escuela, en el dinero que necesitaba para el alquiler que vencía en 5 días. En su mesita de noche, cuidadosamente doblados en un sobre, estaban sus escasos ahorros, $400, el dinero exacto para pagar el alquiler o para comprar comida de la semana. El miedo la atenazó. «Estás loca, Gabriela», se dijo a sí misma. «Vas a gastar el dinero de tus hijos en una fantasía, en una probabilidad que es casi imposible. Samuel te humillará si te equivocas, si le ofreces una esperanza vacía». Pero la imagen del rostro pálido de Lucas, del niño sin madre que ella había cuidado silenciosamente, se superpuso a sus preocupaciones materiales. El instinto maternal, extendido por el dolor del niño, era más fuerte que cualquier lógica financiera o social. Lucas necesitaba ayuda, y el dinero podía esperar, el alquiler podría atrasarse, sus hijos podían comer arroz y frijoles una semana más, pero Lucas no. La decisión se tomó en un silencio abrumador. Al día siguiente, Gabriela se levantó inusualmente temprano. Sin decirle a nadie, se puso su uniforme, agarró el sobre con sus ahorros y se dirigió a un pequeño laboratorio que conocía, lejos de los lujosos centros médicos que Samuel frecuentaba, un lugar discreto donde no preguntarían demasiado. El conflicto externo, la burocracia, era un obstáculo tan grande como el interno. Ella sabía que los médicos de Samuel habían cerrado el caso, no la habrían escuchado. Ella tenía que ir sola, con su propio dinero y su propia fe. En el laboratorio, la escena fue rápida e impersonal. El costo del examen de compatibilidad era de $375, casi todo lo que tenía. Gabriela entregó el dinero con el corazón apretado, viendo cómo los billetes se iban en un chequeo estadísticamente imposible. La enfermera la miró con una mezcla de lástima y confusión, como si se preguntara por qué una mujer de uniforme gastaba sus ahorros en un examen tan improbable. Pero Gabriela solo sintió la paz de haber actuado según su conciencia. La muestra de sangre fue tomada, y le dijeron que la llamarían en 48 horas con el resultado, un plazo que se sentía como una eternidad, ya que el tic-tac del reloj de Lucas se aceleraba. De vuelta en la mansión, el ambiente era de luto anticipado. Lucas había regresado a casa frágil y demacrado, pero con una tenue luz en los ojos. Samuel se movía como un autómata. El conflicto externo se manifestaba en la visible y rápida decadencia del niño. Cada día que pasaba, Lucas estaba más débil, más somnoliento. Gabriela continuaba con sus tareas, limpiando la casa, pero ahora con una urgencia silenciosa. Se acercaba discretamente a Lucas, le servía la sopa, le susurraba palabras de ánimo. Su presencia era el único consuelo para el niño en el caos emocional de la casa. El vínculo entre la empleada y el niño se hizo más fuerte, una conexión silenciosa y profunda. Samuel, consumido por su dolor, ni siquiera notó la presencia de Gabriela más allá de su función. Él seguía siendo el magnate ciego al valor humano que no tenía un precio. Le había ofrecido dinero a los médicos, a los investigadores, a cualquier persona con una pista, pero ni siquiera se le había ocurrido que la solución podría estar justo delante de sus ojos, invisible en el uniforme de la empleada. Su arrogancia o su ceguera era su prisión. Gabriela, la madre abnegada, la mujer que había sacrificado el sustento de sus propios hijos por una esperanza estadística, ahora era su única tabla de salvación, la encarnación de la generosidad anónima que él había despreciado toda su vida.
La tensión interna de Gabriela era insoportable. Ella miraba el teléfono, esperando la llamada que podría significar un milagro o la confirmación de su locura y el desperdicio de los ahorros de sus hijos. El dolor de Lucas, que ahora solo dormía, y la desesperación silenciosa de Samuel la empujaban hacia el límite. 48 horas se habían convertido en la prueba de fuego de su fe. Ella había elegido el amor incondicional sobre la responsabilidad material, un sacrificio que era invisible para el mundo, pero que era todo para ella. El reloj avanza y Gabriela ha sacrificado el futuro de sus hijos por una remota posibilidad de salvar a Lucas. ¿Crees que este acto de fe tendrá su recompensa o será una humillación dolorosa para ella? Comenta ahora y descubre el clímax emocional. El final de la espera llegó en el momento más inoportuno. Gabriela estaba de camino al hospital, todavía en su uniforme, empujada por una urgencia que no podía explicar, una necesidad de estar cerca de Lucas en lo que podría ser su último día en el hospital. Eran las 3 de la tarde. El lobby del hospital de lujo estaba lleno de gente adinerada y silenciosa. Su teléfono vibró, un sonido estridente que la hizo saltar, y el número era desconocido, con el prefijo del pequeño laboratorio que había visitado. Sus manos temblaron mientras respondía. La voz, al otro lado de la línea, era la de la enfermera del laboratorio, pero ahora no sonaba indiferente, sino conmocionada, casi incrédula. Gabriela no entendió los términos técnicos: compatibilidad alélica, secuencia perfecta, match de 100%. Ella solo entendió la emoción en la voz de la mujer. Señora Gabriela, escúcheme bien. Es un milagro, no sé cómo explicarlo, pero su compatibilidad con los marcadores de Lucas Torres es perfecta. Es el 100%. Es el donante que buscaban en todo el mundo. Tenemos que activar esto ahora. El corazón de Gabriela dio un vuelco. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio profundo e inexplicable. El sacrificio del alquiler, el riesgo, la esperanza improbable, todo había valido la pena. Sin pensarlo 2 veces, Gabriela corrió hacia el ascensor, la mano agarrando el papel impreso que la enfermera del laboratorio le había enviado por mensaje, el informe de la compatibilidad que era el certificado de vida de Lucas. Corrió por los pasillos estériles, su uniforme sencillo contrastando con el lujo de la decoración. La urgencia la llevó directamente a la suite de Lucas. La puerta estaba abierta y la escena era de rendición. Samuel estaba allí, pálido, firmando los papeles de alta, los documentos que lo llevarían a casa para esperar la muerte de su hijo. El doctor Ramírez y su equipo estaban presentes, impacientes por cerrar el caso y pasar a los pacientes con posibilidades. Gabriela interrumpió la firma. Entró en la habitación, su respiración agitada y su voz fuerte, cortando el silencio de derrota con una urgencia que venía de la esperanza. Señor Torres, doctor Ramírez, por favor, no se lo lleve, no lo den de alta. Samuel levantó la mirada, molesto por la interrupción de su empleada. Sus ojos, llenos de dolor, miraron a Gabriela con una mezcla de irritación y cansancio. ¿Qué pasa, Gabriela? ¿Qué haces aquí? Vuelve a casa, estoy ocupado. Él no entendió que ella no estaba allí como la empleada, sino como la salvadora. Ella se acercó al doctor Ramírez, ignorando la presencia de Samuel, su mano temblorosa entregando el papel arrugado y manchado. Doctor, por favor, mire esto, es mi prueba. Es por el niño. Yo sé que me veo tonta, pero yo soy donante, soy compatible. Mírelo. El oncólogo, inicialmente molesto por la insolencia de la empleada, tomó el papel con desdén, su rostro preparado para una reprimenda. Pero al leer las líneas que Gabriela había encontrado en la basura, la descripción de los marcadores raros y la secuencia genética, sus ojos se abrieron como platos. Leyó la línea final del informe del laboratorio local.
la que declaraba el 100% de compatibilidad, y luego miró a Gabriela con una incredulidad total. El doctor Ramírez se dirigió a Samuel, la voz ahora temblorosa, la arrogancia profesional completamente desvanecida, reemplazada por el shock. Señor Torres, esto no es posible. Científicamente, estadísticamente, es un milagro. Esta mujer, Gabriela, ella es 100% compatible. Los marcadores, la secuencia rara que buscábamos en todo el mundo. Está aquí, frente a usted, en el cuerpo de su empleada doméstica. La revelación fue un golpe de gracia para Samuel. Todo su poder, su dinero, se hizo añicos ante la simple verdad encarnada en esa mujer humilde. Samuel se puso de pie. Su expresión era la de un hombre que se enfrenta a un juicio final. La máscara de magnate se desprendió por completo. Vio a Gabriela, de pie, cansada, de uniforme, pero con la luz de la vida en sus manos. Su arrogancia se desvaneció y no pudo mantenerse en pie. Cayó de rodillas, literalmente, en el suelo pulido del hospital de lujo. El hombre de millones, postrado ante la humilde empleada que había gastado sus ahorros para salvar a su hijo. Las lágrimas, esta vez de gratitud y de vergüenza profunda, corrieron por su rostro sin control. Gabriela lo vio. La humillación del magnate era total. Ella no sintió triunfo, solo compasión. Se acercó a Samuel, sin ofrecerle la mano, y simplemente dijo, con una voz tranquila y firme, la voz de la verdadera pureza: yo hago la donación, señor. Lo hago ahora. No quiero nada a cambio, ni dinero, ni recompensas. Solo salven al niño. Salven a Lucas. Su declaración fue el punto culminante de la moral de la historia. El verdadero valor no tiene precio. El amor incondicional no tiene condiciones. El doctor Ramírez se apresuró a tomar el teléfono. El equipo médico, ahora frenético, revirtió la decisión de alta. Lucas estaba siendo preparado para el trasplante. Samuel, todavía de rodillas, solo pudo mirar a Gabriela, cuyos ojos irradiaban una bondad que él nunca había conocido en su círculo de élite. La confrontación fue una transformación. Samuel había tocado fondo, su única salvación viniendo de la persona que él consideraba invisible, demostrándole que el corazón humano era mucho más valioso que cualquier negocio o contrato que él pudiera firmar. El milagro ocurrió, y Gabriela, la humilde empleada, se reveló como la única esperanza para el niño. ¿Qué palabra usarías para describir el profundo gesto de Gabriela y la conmovedora rendición de Samuel? Comparte tu emoción con nosotros y descubre el desfecho inspirador. El trasplante de médula ósea se llevó a cabo de inmediato, en un torbellino de actividad que contrastaba con la quietud de los días anteriores. Gabriela y Lucas fueron trasladados a la sala de cirugía. El procedimiento fue un éxito. La historia se movió en el tiempo, representada por una serie de imágenes que mostraban la lenta pero segura recuperación de Lucas a lo largo de 6 meses. El niño, débil y calvo, sonreía por primera vez en semanas. Luego se lo veía dando pasos inseguros y finalmente corriendo por el jardín de la mansión, cayendo en los brazos de su padre con una risa sonora que era la música más dulce que Samuel había escuchado en su vida. La vida había regresado a la casa de los Torres, gracias al acto de generosidad de una mujer anónima. Samuel, un hombre acostumbrado a los números, ahora entendía que la ecuación de la vida era simple. La gratitud y la lealtad eran las únicas monedas de valor. Una vez que Lucas estuvo fuera de peligro, Samuel no olvidó la promesa de Gabriela de no pedir nada a cambio. Pero su conciencia, su corazón transformado, no le permitía dejar pasar ese acto de sacrificio. En silencio, con la misma meticulosidad con la que manejaba su imperio, comenzó a investigar la vida de Gabriela, la mujer que había salvado a su hijo.
Se sorprendió al descubrir la verdad de su pobreza, de sus 3 hijos, de su trabajo doble y de cómo ella había gastado los ahorros del alquiler, poniendo a sus propios hijos en riesgo por un niño que no era suyo. La recompensa de Samuel no fue una simple bonificación o un cheque, fue un acto de honra. Un día, llamó a Gabriela a su despacho, el mismo lugar donde ella había encontrado los papeles arrugados. Ella entró, nerviosa, pensando que sería una reprimenda o, en el mejor de los casos, un pequeño regalo. Samuel, de pie detrás de su enorme escritorio, le entregó una carpeta. «Aquí están, Gabriela», dijo Samuel, su voz llena de un respeto que nunca antes había mostrado a nadie. «Las deudas de su casa están saldadas. Compré para usted y sus 3 hijos una casa con jardín, cerca de su trabajo, a 20 minutos de aquí, completamente libre de cargas. Es suya a partir de hoy». Gabriela sintió que el aire le faltaba. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero Samuel no le dio tiempo a hablar. «Y no es todo», continuó Samuel, señalando otra carpeta. «He abierto un fondo fiduciario a nombre de sus 3 hijos, con suficiente dinero para cubrir sus gastos universitarios, sin importar lo que quieran estudiar o dónde. Este es mi pago por la vida de mi hijo. No es dinero, Gabriela, es dignidad y futuro. Es lo que usted se merece y lo que yo le debo». La recompensa fue total. No solo la salvó de la pobreza, sino que le dio la promesa de un futuro para sus propios hijos, algo que ella nunca hubiera soñado. Pero la mayor muestra de reconocimiento vino después. Samuel no podía permitir que Gabriela siguiera limpiando pisos. «Usted ya no trabajará en la limpieza, Gabriela», anunció Samuel, mirándola directamente a los ojos. «Usted es la persona más valiosa que he conocido. A partir de hoy, usted es la asistente administrativa de mi división de recursos humanos. Su salario será digno, con seguro médico completo. Su trabajo será velar por la gente de esta empresa para que nunca nadie se sienta invisible, como usted se sintió alguna vez. Usted me enseñó el verdadero valor de la humanidad y ahora va a enseñárselo a mi empresa». La transferencia del puesto de limpieza a un cargo administrativo fue un símbolo poderoso de su transformación personal. 5 años después del milagro, la vida de los Torres y Gabriela se había entrelazado. Lucas celebraba su 12º cumpleaños con una gran fiesta en el jardín de la mansión, el mismo jardín donde Samuel había pensado que moriría de pena. Lucas, fuerte, sano y sonriente, corría con una energía desenfrenada. Gabriela estaba allí, con sus 3 hijos, que ahora jugaban como hermanos con Lucas, sin notar la diferencia de clases, solo la hermandad de la amistad. Gabriela vestía con elegancia discreta, ya no de uniforme, sino con la dignidad de una mujer que se había ganado su lugar. Al caer la noche, Samuel levantó una copa de cristal. Se puso de pie, un hombre con canas, pero con un brillo nuevo en los ojos. Miró a Gabriela, que se sentó en la mesa principal, riendo con sus hijos. «Quiero hacer un brindis», comenzó Samuel, su voz cargada de emoción. «No por mi empresa, no por mi riqueza, sino por el milagro que nos une. Brindo por Gabriela, el ángel que me enseñó lo que es el valor real. Me enseñó que los milagros no vienen del dinero, sino de actos de generosidad anónima hechos hace mucho tiempo. Que una mujer humilde, que se registró como donante hace 15 años en un pueblo lejano, sin esperar nada a cambio, fue la única solución que mi dinero no podía comprar. Ella salvó a mi hijo, pero también me salvó a mí. Me enseñó que el verdadero valor de una vida se mide por la capacidad de salvar a otra, no por lo que uno posee. Y a ti, Lucas, te digo, nunca olvides que tu vida es un regalo de Gabriela y que el amor incondicional es la fuerza más poderosa del universo». Samuel bebió, y Lucas corrió a abrazar a Gabriela y a su padre.
sellando el círculo de una familia que había encontrado la lealtad y el amor donde menos lo esperaban, en el rincón más humilde de su propia casa, demostrando que la generosidad y la conexión humana son el tesoro más grande. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor de la vida está en la generosidad. ¿Cómo crees que la historia de Gabriela puede inspirar a otros a realizar actos de bondad anónimos? Danos tu opinión y ayuda a difundir este mensaje de esperanza.